Ella crió a esa hija con todo el amor del mundo, lo dio todo, lo sacrificó todo. Pero ese día, cuando la hija la miró a los ojos y señaló hacia la puerta, Esperanza entendió una verdad amarga. No todo amor es correspondido. Nadie esperaba lo que sucedería en los minutos siguientes, porque cuando eres expulsado de tu casa, cuando te llaman peso, descubres quién realmente eres. ¿Quieres saber qué hizo Esperanza sola? Entonces quédate conmigo. La casa era grande, imponente, con muros que parecían susurrar historias de opulencia y un jardín meticulosamente cuidado que se extendía como un tapiz verde. Sin embargo, dentro de sus vastas estancias, Esperanza se sentía pequeña, insignificante, como una mota de polvo en un rayo de sol. Muy pequeña. Cada mañana, cuando abría los ojos en aquella habitación que le habían asignado años atrás, un espacio funcional y desprovisto de calidez personal, lo primero que escuchaba eran los pasos de Verónica en el pasillo. Pasos rápidos, decididos, resonando con una autoridad que no admitía réplica, como si cada pisada tuviera la intención de dejar una marca indeleble, de reafirmar su dominio sobre cada rincón de aquel hogar. Esperanza conocía ese sonido mejor que el latido de su propio corazón, mejor que el murmullo de sus propias oraciones. Era el sonido inconfundible de alguien que no quería que estuviera allí, que la consideraba una intrusa, una sombra molesta en su perfecto cuadro familiar. Tenía 72 años, y cada uno de ellos se había grabado en su piel. Su rostro era un mapa intrincado de arrugas que contaban historias silenciosas de sacrificio inmenso, de noches interminables sin dormir, cuidando a sus hijos con fiebre, de manos que habían trabajado hasta el cansancio extremo, amasando pan, tejiendo sueños, construyendo un hogar con cada fibra de su ser. Sus ojos, aunque cansados por el peso de las décadas y las penas acumuladas, aún brillaban con una chispa tenue pero persistente, una luz interior que nadie parecía notar, nadie excepto Tomás, su esposo. Pero Tomás estaba enfermo, cada vez más enfermo, su cuerpo consumiéndose lentamente como una vela al viento, y Esperanza sabía, con una punzada helada en el pecho, que no le quedaba mucho tiempo. La idea de su partida era un dolor sordo que la acompañaba día y noche, un presagio sombrío que teñía cada amanecer. Mateo, su nieto, era un hombre de 28 años, apuesto y ambicioso, pero atrapado en la ilusión efímera de que el dinero y el estatus lo harían feliz, que la acumulación de bienes materiales llenaría el vacío que sentía en el alma. Cada mañana se ponía un traje impecable que costaba más de lo que Esperanza ganaba en un mes de arduo trabajo. Se miraba al espejo con una sonrisa vacía, casi forzada, y se iba a trabajar a una oficina de cristal y acero donde fingía ser alguien que no era, un depredador corporativo sin escrúpulos, mientras su verdadero yo se marchitaba lentamente. Sofía, su nieta, tenía 25 años y un corazón tan sensible, tan permeable a las emociones ajenas, que se rompía con cada palabra dura, con cada gesto de desprecio que escuchaba o presenciaba. Ella veía a Esperanza, realmente la veía, con una claridad que le dolía, percibía su bondad y su sufrimiento, pero no tenía el valor, la fuerza interior para enfrentarse a Verónica, para alzar la voz en defensa de su abuela. Se sentía atrapada en una red de miedo y lealtad mal entendida. Verónica era la nuera, la mujer que había entrado en la familia como una serpiente sigilosa, lentamente, con movimientos calculados, sin que nadie se diera cuenta de que estaba envenenando cada relación, cada lazo de afecto, cada rincón de aquel hogar. Ella venía de la nada, de una infancia de pobreza extrema y privaciones que la había marcado tan profundamente, que había grabado en su alma un miedo atroz a la escasez, que ahora necesitaba controlar todo, poseer todo, asegurar que nunca, bajo ninguna circunstancia, volvería a estar sin nada.
Y Esperanza, con su presencia tranquila, su sabiduría silenciosa y su bondad inquebrantable, era un obstáculo flagrante para sus planes, una piedra en el zapato de su ambición desmedida. Su sola existencia era una afrenta a la visión de Verónica. «Eres un peso», le había dicho Verónica una semana antes, mientras Esperanza, con la paciencia de una santa, preparaba el desayuno para todos. Las palabras cayeron como piedras afiladas en agua tranquila, creando ondas de dolor y humillación que se expandieron por toda la casa, impregnando el aire con su veneno. Un peso para esta familia. Mira a Mateo, mira a Sofía. Tienen sus propias vidas, sus propias aspiraciones. ¿Por qué tienes que estar aquí, consumiendo recursos que podrían ser nuestros, ocupando un espacio que podríamos usar para algo más productivo? La voz de Verónica era fría, cortante, desprovista de cualquier rastro de empatía. Esperanza no respondió. Nunca respondía. Había aprendido hace mucho tiempo que cada palabra de réplica solo alimentaba el fuego de la ira de Verónica. Solo le daba más munición para sus ataques verbales. Simplemente continuó cortando las frutas con movimientos lentos y deliberados, sus manos temblando ligeramente, casi imperceptiblemente, pero su rostro permaneciendo impasible, una máscara de serenidad que ocultaba la tormenta que rugía en su interior. Había desarrollado una resistencia estoica al dolor, una capacidad de absorber los golpes sin mostrar fisuras. Pero hoy era diferente. Hoy Verónica había cruzado una línea invisible, había llegado a un punto de no retorno en su crueldad. Eran las 6 de la mañana cuando todo sucedió. El cielo afuera aún estaba teñido de los últimos vestigios de la noche, un azul oscuro que prometía un nuevo día. Esperanza estaba en la cocina, el corazón de la casa, preparando el café como lo hacía cada mañana desde hacía décadas. El aroma del café recién hecho, oscuro y reconfortante, llenaba el aire. Ese aroma que siempre había sido su pequeña victoria diaria, su forma silenciosa de demostrar que aún era útil, que su existencia tenía un propósito, por pequeño que fuera. Pero cuando Verónica entró, su expresión era diferente, más dura, más implacable. Era la expresión de alguien que había tomado una decisión final e irrevocable, una que no admitía apelación. «Hoy te vas», dijo Verónica, sin preámbulos, sin una pizca de explicación o remordimiento. Su voz era un filo de cuchillo. «He hablado con Mateo y Sofía. Ambos están de acuerdo. No puedes quedarte aquí. Eres demasiado vieja, demasiado lenta, demasiado presente. Necesitamos que te vayas. Ahora, no hay lugar para ti en esta casa, en esta familia». Esperanza sintió que el mundo se detenía abruptamente, que el tiempo se congelaba en un instante eterno. Sus manos, que sostenían la taza de café humeante, se congelaron en el aire, suspendidas en un gesto de incredulidad. El café, con su calor reconfortante, parecía burlarse de ella, como si supiera que ese sería el último café que prepararía en esa casa, el último acto de servicio en un lugar que ya no la quería. Pensó en Tomás, en su cama, frágil y enfermo, su cuerpo debilitado por la enfermedad. Pensó en Mateo y Sofía, sus nietos a quienes había criado con amor incondicional, a quienes había dedicado su vida. ¿Realmente habían estado de acuerdo con esta atrocidad? ¿O Verónica estaba mintiendo descaradamente, manipulando la verdad para lograr sus fines? La duda la carcomía, pero la respuesta no importaba en ese momento. No importaba. En ese momento, Esperanza comprendió algo que cambiaría todo. Una revelación que la golpeó con la fuerza de un rayo. Comprendió que no tenía nada que perder, porque ya lo había perdido todo: su dignidad, su lugar en el mundo, su propósito aparente. O al menos eso creía, en la oscuridad de su desesperación. Pero en el fondo de su ser,
Una pequeña chispa de resistencia, de orgullo, comenzaba a encenderse, con una calma que sorprendió incluso a Verónica, una serenidad que parecía casi sobrenatural en medio de la tormenta. Esperanza dejó la taza en la mesa con un suave tintineo. Se quitó el delantal lentamente, con movimientos pausados y dignos. Lo dobló con cuidado, como si fuera una prenda preciosa, y lo colocó sobre la silla. Luego, sin decir una sola palabra, sin una lágrima, sin una queja, subió a su habitación. Sus pasos eran firmes, no los de una anciana derrotada. Metió algunas cosas esenciales en una bolsa vieja y desgastada, un par de prendas, sus documentos, una foto de Tomás y ella jóvenes, y bajó nuevamente. Verónica la miraba desde la puerta de la cocina, con una sonrisa de satisfacción cruel dibujada en su rostro, una victoria amarga que no tardaría en volverse ceniza. Esperanza pasó junto a ella sin mirarla, sus ojos fijos en un punto invisible más allá de los muros de la casa. Abrió la puerta principal, sintió el aire fresco y vivificante de la mañana en su piel, un soplo de libertad inesperado, y salió. El sol comenzaba a asomarse tímidamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, como si el universo mismo estuviera presenciando aquel acto de partida. Lo que sucedió en los minutos siguientes cambiaría todo, reescribiría el guión de su vida de una manera que nadie podría haber predicho, porque Esperanza no se derrumbó, no se desplomó en la acera, sollozando de desesperación. No buscó un refugio de caridad con la cabeza gacha. En cambio, caminó hacia la ciudad con una determinación férrea que no había sentido en años, una fuerza renovada que la impulsaba hacia adelante. Y mientras caminaba, con cada paso firme sobre el asfalto frío, algo dentro de ella despertó. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo, sofocado por la rutina y la invisibilidad. Una nueva esperanza. Las calles de la ciudad, con su bullicio incesante y su mosaico de vidas entrelazadas, eran diferentes cuando las veías desde la perspectiva de alguien que no tenía nada que perder, de alguien que había sido despojado de todo y, paradójicamente, había encontrado una libertad inesperada. Esperanza caminaba sin un rumbo fijo preestablecido, pero con un propósito que aún no podía articular, una intuición profunda que la guiaba. Sus pies, aunque cansados por la edad y la caminata, parecían saber exactamente dónde ir, como si una fuerza invisible los dirigiera. El aire olía a humo de los autos que pasaban a toda velocidad, a la promesa tentadora de la comida callejera que se cocinaba en cada esquina, a la vida real, cruda y vibrante, que palpitaba en cada rincón. Era un contraste abismal, con el aire acondicionado estéril y el silencio opresivo de la casa que acababa de dejar, un soplo de autenticidad que la revitalizaba. Encontró un banco de madera desgastada en una plaza pequeña, un oasis de calma en medio del caos urbano, y se sentó sintiendo el frío de la madera a través de su ropa. Observó a las personas pasar, un desfile interminable de rostros y destinos, madres con niños pequeños, aferrados a sus manos, hombres apurados con la mirada perdida en sus pensamientos, ancianos como ella que parecían tener un propósito, una dirección clara en sus vidas. Esperanza se preguntaba qué historias llevaban en sus corazones. ¿Cuántos de ellos se sentían invisibles como ella se había sentido durante tanto tiempo? ¿Cuántos habían sido descartados por sus familias, abandonados a su suerte en la vorágine de la ciudad? Una profunda empatía comenzó a germinar en su pecho. Fue entonces cuando vio a la niña. No podría haber tenido más de 8 años, con el cabello enmarañado y los pies descalzos, su pequeño vestido rasgado y sucio, buscando con desesperación algo comestible en un bote de basura desbordante. Esperanza sintió algo en su pecho,
una punzada de dolor que era mucho más que simple empatía. Era reconocimiento. Esa niña, con su vulnerabilidad expuesta, era ella, en cierto sentido, la esperanza de su propia infancia, alguien a quien el mundo había decidido que no importaba, que era prescindible. El recuerdo de su propia niñez, marcada por la escasez, la golpeó con fuerza. Sin pensarlo dos veces, impulsada por una fuerza que venía de lo más profundo de su ser, Esperanza se levantó del banco y se acercó lentamente a la niña. Tenía poco dinero, apenas lo suficiente para sobrevivir unos días en la calle, pero sacó algunos billetes arrugados de su bolsillo y los extendió hacia la pequeña mano sucia de la niña. «Ven, mi amor, te compraré algo de comer», dijo suavemente. Su voz ronca por la emoción, pero llena de una calidez que la niña no había escuchado en mucho tiempo. La niña la miró con desconfianza, sus ojos grandes y asustados. Pero el hambre era una fuerza más poderosa que el miedo. Juntas fueron a un pequeño puesto de comida callejera, donde el aroma a tortillas recién hechas y guisados picantes flotaba en el aire. Esperanza pidió un plato humeante de sopa y un trozo de pan. Mientras la niña comía con avidez, sus pequeños dedos aferrados al pan, Esperanza observaba su rostro, viendo cómo la desesperación del hambre se transformaba lentamente en una satisfacción profunda y genuina. Y en ese momento, Esperanza sintió algo que no había sentido en años, algo que la llenó de una alegría inmensa. Propósito. Un propósito que iba más allá de su propia supervivencia. Mientras tanto, en la casa que Esperanza había dejado, las cosas no eran tan perfectas ni tan tranquilas como Verónica había imaginado en sus sueños de control absoluto. Mateo llegó a casa esa noche, el cansancio de la oficina pesando sobre sus hombros, y encontró a su abuela desaparecida. Su primer instinto fue, para su propia vergüenza, un fugaz alivio, una sensación de que un problema había sido resuelto. Pero ese alivio fue rápidamente reemplazado por una ola de culpa que lo golpeó con la fuerza de un tsunami. ¿Cómo había podido permitirlo? ¿Cómo había sido tan ciego? Sofía, por su parte, lloró en su habitación, con el rostro hundido en la almohada, preguntándose una y otra vez si había hecho lo correcto al no enfrentarse a Verónica, al no defender a la mujer que la había amado incondicionalmente. El remordimiento la carcomía por dentro. Pero Tomás sufrió de una manera que nadie podía ver, un dolor silencioso que lo consumía desde las entrañas. Su esposa, la mujer con la que había compartido 53 años de vida, de risas, de penas y de sueños, había sido expulsada de su propio hogar. Y él, enfermo y débil, postrado en su cama, no había podido hacer absolutamente nada para evitarlo. Cada noche, en la oscuridad opresiva de su habitación, Tomás lloraba silenciosamente, sus lágrimas empapando la almohada, preguntándose dónde estaría Esperanza, si estaría segura, si estaría sola, enfrentando los peligros de la calle. La angustia por su amada lo estaba matando más rápido que la propia enfermedad. Esperanza, por su parte, había encontrado un refugio temporal en un albergue para personas sin hogar, un lugar modesto pero seguro, donde el calor humano se mezclaba con el olor a desinfectante y comida sencilla. No era lujoso, ni mucho menos, pero era seguro, un techo sobre su cabeza y una cama donde descansar. Y lo más importante, le permitía tener tiempo para pensar, para procesar todo lo que había sucedido y para planificar su futuro. Mientras estaba acostada en su cama de metal, escuchando los sonidos de otras personas durmiendo a su alrededor, los suspiros, los ronquidos, los murmullos, Esperanza comenzó a hacer planes, a tejer una nueva vida con los hilos rotos de la anterior. Tenía una pequeña cantidad de dinero ahorrado, un tesoro escondido que Verónica no sabía que existía. Dinero que había guardado durante años, centavo a centavo, con la previsión de una hormiga,
para una emergencia, para un día lluvioso. Bueno, esta era definitivamente una emergencia, la más grande de su vida, pero en lugar de usarlo para su propia supervivencia, para buscar un lugar donde vivir cómodamente, Esperanza tomó una decisión radical. Decidió usarlo para ayudar a otros. Su corazón, lejos de endurecerse, se había expandido. Cada día se levantaba temprano, con el sol apenas asomándose en el horizonte, y salía a buscar trabajos pequeños que encontraba con dificultad. Limpiar casas ajenas, cuidar plantas en jardines descuidados, ayudar en mercados bulliciosos. Ganaba poco, apenas lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas, pero lo suficiente. Y cada centavo que ganaba lo dividía meticulosamente entre lo que necesitaba para vivir y lo que podía dar a otros, a aquellos que estaban en una situación aún más precaria que la suya. Comenzó a buscar activamente a personas en la calle que necesitan ayuda, niños sin escuela, con la mirada perdida y el futuro incierto, ancianos sin familia, con la soledad grabada en sus rostros, madres solteras sin esperanza, con el peso del mundo sobre sus hombros. Se convirtió en un ángel anónimo de la ciudad. Sofía, en la casa, comenzó a notar algo extraño, pequeñas anomalías que no encajaban. Dinero desapareciendo misteriosamente de su billetera, no grandes sumas, solo pequeñas cantidades que la hacían dudar de su propia memoria, de su cordura. Al principio pensó que estaba volviéndose loca, que la tristeza por Tomás y la culpa por Esperanza la estaban afectando. Luego pensó que tal vez Verónica estaba robando. ¿Pero por qué? Verónica tenía acceso a todo el dinero de Tomás ahora, a una fortuna considerable. ¿Qué necesidad tendría de robarle pequeñas sumas? La lógica no cuadraba y la inquietud de Sofía se transformó en una sospecha creciente. Mateo, por su parte, estaba demasiado absorto en su vida corporativa, en las intrigas de la oficina y en la búsqueda incesante de su propio éxito, para notar nada de esto. Su mente estaba nublada por la ambición y el remordimiento por Tomás. Pero Sofía sabía. Sofía sentía en lo más profundo de su corazón que esa mujer misteriosa, ese ángel anónimo, era su abuela. Y esa certeza, esa verdad innegable, la atormentaba día y noche, llenándola de una mezcla de culpa y admiración. Mientras tanto, Tomás empeoraba a pasos agigantados. La enfermedad lo consumía sin piedad, pero lo que realmente lo estaba matando era la tristeza, la ausencia de su amada Esperanza. Verónica, viendo que su plan de deshacerse de Esperanza no había traído la paz ni la tranquilidad que esperaba, sino más bien un caos emocional, comenzó a mostrar su verdadera naturaleza, su avaricia desmedida. Comenzó a hablar abiertamente sobre el testamento de Tomás, sobre cuánto dinero había acumulado a lo largo de su vida, sobre cómo ella merecía ser la heredera principal, la única beneficiaria de su fortuna. Sus palabras eran como cuchillos que se clavaban en el corazón de Mateo y Sofía. Mateo, escuchando esto, sintió algo despertar dentro de él, una pequeña voz, un murmullo de conciencia que le decía que algo estaba muy mal, que la situación era insostenible. Pero era una voz débil, sofocada por años de ambición, de superficialidad y de una educación que priorizaba el éxito material sobre los valores humanos. Aún así, la semilla de la duda había sido plantada. La llamada llegó a las 3 de la tarde, un sonido estridente que rompió la monotonía de la sala de juntas. Mateo estaba en medio de una reunión crucial, presentando cifras y estrategias con una confianza que no sentía, cuando su teléfono vibró con insistencia en el bolsillo de su pantalón. Era Sofía. Su voz, al otro lado de la línea, estaba rota, casi inaudible, ahogada por el llanto y la desesperación. «Abuelo Tomás, está en el hospital. Dice que quiere verte, dice que es urgente, Mateo, muy urgente.
Cada palabra era un golpe en el pecho de Mateo, un eco de una verdad que había intentado ignorar. Mateo sintió que el mundo se detenía abruptamente, que el tiempo se congelaba en un instante eterno. Su abuelo, el hombre que lo había criado con amor y paciencia cuando su propio padre lo abandonó sin mirar atrás, el hombre que le había enseñado lo que significaba ser un hombre de verdad, con principios y valores, estaba muriendo. Y Mateo supo, en ese momento preciso, con una certeza que le heló la sangre, que era su culpa. Una culpa pesada y asfixiante se posó sobre sus hombros, porque había permitido que Esperanza, la mujer que había sido el pilar de su infancia, fuera expulsada de su hogar. Había permitido que Verónica, con su veneno y su manipulación, ganara la batalla. El remordimiento lo carcomía desde las entrañas. Cuando llegó al hospital, el olor a desinfectante y a enfermedad lo golpeó con fuerza, un presagio sombrío. Encontró a Tomás en una cama de hospital, su cuerpo frágil y demacrado, conectado a una maraña de máquinas que hacían sonidos rítmicos, como el latido de un corazón roto, un lamento mecánico que resonaba en la habitación. Su abuelo lo miró con ojos que contenían toda la tristeza del mundo, toda la desilusión de una vida que se apagaba sin haber encontrado la paz. «¿Dónde está tu abuela, Mateo?», preguntó Tomás, su voz apenas un susurro, un hilo de aliento que se perdía en el aire. La pregunta, más que una interrogante, era una acusación silenciosa que atravesó el alma de Mateo. Mateo no pudo responder. Las palabras se atascaron en su garganta, formando un nudo apretado de vergüenza y dolor. Su boca se abrió, pero solo un gemido ahogado escapó de sus labios. «La expulsaste», continuó Tomás, y no era una pregunta, sino una afirmación dolorosa, una verdad ineludible. «Permitiste que esa mujer, esa víbora, la expulsara de su propio hogar. Y ahora me estoy muriendo sin poder decirle que lo siento, sin poder pedirle perdón por no haberla protegido, sin poder traerla de vuelta a mi lado, a nuestro hogar». Las lágrimas rodaron por las mejillas demacradas de Tomás, un torrente de dolor y arrepentimiento. Sofía estaba de pie en la esquina de la habitación, con el cuerpo tembloroso y el rostro empapado en lágrimas, llorando silenciosamente, sus sollozos ahogados por el pañuelo que apretaba contra su boca. Ella sabía la verdad. Sabía que Esperanza estaba viva, que estaba ayudando a personas en la calle, pero no había tenido el valor de decirlo. No había tenido el valor de enfrentarse a Verónica. La cobardía la carcomía por dentro. Tomás murió 3 días después, con el último aliento escapando de sus labios en la quietud de la noche. No de la enfermedad que había consumido su cuerpo, aunque eso fue lo que escribieron en el certificado de defunción, una verdad a medias que ocultaba el verdadero motivo. Murió de un corazón roto, de la angustia de saber a su amada esposa desamparada. Murió porque la persona que amaba más en el mundo, su compañera de vida, había sido arrancada brutalmente de su lado, y él, en su debilidad, no había tenido el poder para evitarlo, para protegerla. Su partida dejó un vacío inmenso, un eco de dolor en el aire. En el funeral, Verónica estaba radiante, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, pero que engañaba a los pocos que no la conocían bien. Llevaba un vestido negro de diseñador que costaba más de lo que Esperanza ganaba en un año de arduo trabajo. Sonreía con los ojos de alguien que acababa de ganar una lotería, que había alcanzado su objetivo más anhelado. Porque Tomás había dejado la mayor parte de su dinero a ella, con la condición de que cuidara de Mateo y Sofía. Pero Verónica, con su mente calculadora y su corazón frío, sabía cómo interpretar esas condiciones a su favor, cómo manipular la letra pequeña para su propio beneficio.
Su victoria era amarga y solitaria. Mateo estaba destrozado no solo por la muerte de su abuelo, que lo había amado incondicionalmente, sino por la culpa que lo consumía desde adentro. Una culpa pesada y asfixiante que lo mantenía despierto por las noches, con la mente plagada de reproches y arrepentimientos, que lo hacía cuestionarse cada decisión que había tomado en su vida, cada paso en su camino hacia el éxito vacío. ¿Cuántas otras personas había traicionado en su búsqueda egoísta de éxito material? ¿Cuántas otras personas había permitido que fueran expulsadas de su vida ignorando su sufrimiento? El peso de sus acciones lo aplastaba. Sofía, por su parte, estaba en un estado de pánico silencioso. Sabía que Esperanza estaba viva, que su abuela deambulaba por las calles, pero ¿cómo podía decirlo ahora, en medio de tanto dolor y tanta hipocresía? ¿Cómo podía admitir que había sabido todo este tiempo y no había hecho nada, que su silencio había sido cómplice de la injusticia? ¿Cómo podía enfrentar a su abuela sabiendo que su cobardía había contribuido indirectamente a la muerte de Tomás? El miedo a la confrontación la paralizaba, pero el remordimiento la quemaba por dentro. Y Esperanza estaba en la calle, sentada en un banco de un parque, cuando se enteró de la muerte de Tomás. Una mujer a la que había ayudado, una anciana con la que compartía el pan y las historias, le contó la noticia, con la voz quebrada por la tristeza. Le dijo que había visto el obituario en el periódico, con la foto de Tomás, su rostro amable y cansado. Esperanza se sentó en el banco, el mundo girando a su alrededor, y por primera vez desde que había sido expulsada, permitió que las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, cayeran libremente por sus mejillas, un torrente de dolor y liberación. Lloró por Tomás, por el amor que habían compartido, por los años que no pasarían juntos, por los sueños que se habían desvanecido. Lloró por el hecho de que su esposo había muerto creyendo que ella lo había abandonado, que lo había dejado solo en su enfermedad, cuando en realidad había sido expulsada, arrancada de su lado por la crueldad ajena. Pero también lloró por algo más, por una verdad que se revelaba en medio de su dolor. Lloró porque sabía que la muerte de Tomás cambiaría todo, que sería el catalizador de una transformación. Porque sabía que Mateo y Sofía, sus queridos nietos, finalmente entenderían lo que había sucedido, la magnitud de la injusticia. Lo que no sabía era que Verónica, con su mente calculadora y su instinto depredador, estaba un paso adelante, siempre un movimiento por delante. Verónica había visto el periódico también, había leído el obituario con una mezcla de satisfacción y preocupación. Y Verónica sabía exactamente quién era la mujer misteriosa que estaba ayudando a la gente en la calle, la figura casi legendaria que se había convertido en un rumor en los barrios más humildes. Porque Verónica había estado siguiendo a Esperanza durante semanas, observando cada uno de sus movimientos, esperando el momento perfecto para hacer su siguiente jugada, para asestar el golpe final y asegurar su botín. La sombra de la intriga se cernía sobre Esperanza, una amenaza invisible pero constante. Después del funeral, la casa, que antes había sido un hervidero de actividad y risas, se convirtió en un lugar de silencio sepulcral, un mausoleo de recuerdos y arrepentimientos. El aire se sentía pesado, cargado de una tristeza palpable que se aferraba a los muebles y a las paredes. Mateo pasaba sus días en la oficina, inmerso en un torbellino de reuniones y decisiones, pero su mente estaba en otro lugar, vagando por los pasillos de la culpa y el remordimiento, incapaz de concentrarse plenamente. Sofía, por su parte, se encerraba en su habitación, un santuario de soledad, pintando cuadros que nadie veía, lienzos que se convertían en el espejo de su alma atormentada, expresando la angustia y la confusión que no podía poner en palabras, que la ahogaban por dentro. Verónica, sin embargo, estaba ocupada, muy ocupada,
Su energía, antes enfocada en la manipulación, ahora se dirigía a borrar cualquier rastro de la existencia de esperanza en la casa. Había comenzado a hacer cambios drásticos, una redecoración que sugería que Esperanza nunca había existido, que su presencia había sido una ilusión. Había sacado las fotos de la abuela de los Marcos, reemplazándolas con imágenes de sí misma y de Mateo. Había donado su ropa, sus pocas pertenencias, a una organización benéfica, como si se deshiciera de un estorbo. Había limpiado su habitación con una minuciosidad obsesiva, como si fuera una habitación de hotel que necesitaba ser preparada para el próximo huésped, borrando cualquier huella de la vida que allí había transcurrido. Su sonrisa era más amplia, su andar más ligero, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas, pequeñas anomalías que rompían la fachada de normalidad que Verónica intentaba construir. Mateo encontró un recibo arrugado en el bolsillo de su chaqueta, un recibo de un restaurante que no recordaba haber visitado, un lugar de comida sencilla y precios modestos. Pero la fecha era de hace una semana y él estaba seguro de que no había estado allí, que su agenda no lo permitía. Luego encontró otro recibo de una pequeña tienda de abarrotes y otro de una farmacia, todos de lugares diferentes, todos con fechas de la misma semana, todos con pequeñas compras que no encajaban con sus hábitos. Una punzada de inquietud comenzó a crecer en su pecho. ¿Quién estaba usando su tarjeta? ¿O era algo más? Sofía, mientras tanto, comenzó a notar que su dinero desaparecía de su billetera. No mucho, solo pequeñas cantidades, billetes sueltos que la hacían dudar de su propia memoria, de su cordura. Al principio pensó que estaba volviéndose loca, que la tristeza por Tomás y la culpa por Esperanza la estaban afectando. Luego pensó que tal vez Verónica estaba robando. ¿Pero por qué? Verónica tenía acceso a todo el dinero de Tomás ahora, a una fortuna considerable. ¿Qué necesidad tendría de robarle pequeñas sumas? La lógica no cuadraba y la inquietud de Sofía se transformó en una sospecha creciente. Fue entonces cuando Sofía encontró la nota. Estaba en su almohada, doblada cuidadosamente, escrita en una letra que reconoció inmediatamente, una caligrafía elegante y ligeramente temblorosa que solo podía pertenecer a una persona. Era la letra de su abuela. El corazón de Sofía dio un vuelco, un golpe seco en su pecho. Mi amor, sé que estás sufriendo, sé que te sientes culpable por todo lo que ha pasado, por mi partida y por la muerte de tu abuelo. Pero quiero que sepas que no hay nada que perdonar, que mi amor por ti es incondicional. Yo estoy bien, mi niña, más que bien. He encontrado un propósito que nunca tuve en esa casa, una razón para levantarme cada mañana. Pero necesito que entiendas algo crucial. Verónica no es lo que parece. Su fachada de preocupación esconde una verdad más oscura. Ella está ocultando algo, un secreto que podría destruir a esta familia si no tienes cuidado, si no abres los ojos. Te amo, mi nieta. Siempre te he amado con todo mi corazón, y siempre te amaré, pase lo que pase. Sofía leyó la nota una y otra vez, sus manos temblando incontrolablemente, las palabras grabándose en su mente. Su abuela estaba viva, su abuela estaba bien. Pero, ¿cómo había entrado en la casa sin ser vista? ¿Cómo había dejado la nota en su almohada sin que nadie se diera cuenta? La audacia de Esperanza la dejó sin aliento, pero también encendió una chispa de esperanza en su corazón. Cuando Sofía le mostró la nota a Mateo, su reacción fue una mezcla de shock y asombro. Luego vino un fugaz alivio, una sensación de que un peso se había levantado de sus hombros. Pero ese alivio fue rápidamente reemplazado por una ola de culpa nuevamente, más intensa que antes. Porque si Esperanza estaba viva, eso significaba que Tomás había muerto sin saber que ella estaba bien, que no había sido abandonado.
Eso significaba que su muerte había sido innecesaria, una tragedia evitable. La amargura llenó su boca. Pero Verónica, cuando se enteró de la nota, entró en pánico, un pánico que intentó ocultar detrás de una sonrisa falsa, una máscara de incredulidad. Probablemente fue una broma de mal gusto, dijo, su voz demasiado aguda, demasiado forzada, traicionando su nerviosismo. Algún desalmado que quería hacerles daño, que quería sembrar la discordia. No crean en eso, es una patraña. Sus ojos, sin embargo, delataban su miedo. Pero Mateo y Sofía sabían que no era una broma. Sabían que su abuela estaba viva y que estaba tratando de comunicarse con ellos, de advertirles. Y esa certeza, esa revelación, cambió todo, redefinió su percepción de la realidad. Comenzaron a investigar, impulsados por una mezcla de culpa, amor y una creciente desconfianza hacia Verónica. Mateo, con su mentalidad corporativa, contrató a un investigador privado, un hombre discreto y eficiente. Sofía, con su intuición artística, comenzó a seguir a Verónica, observando sus movimientos, sus llamadas, sus encuentros, buscando pistas, migajas de información que pudieran desvelar la verdad. Y lo que descubrieron fue un laberinto intrincado de mentiras, secretos y manipulaciones que se extendía mucho más allá de lo que habían imaginado. Verónica había estado en contacto con Esperanza, no para ayudarla ni mucho menos, sino para vigilarla, para mantenerla bajo su radar. Porque Verónica sabía algo que nadie más sabía, un secreto que había guardado celosamente. Esperanza tenía dinero, mucho dinero. Dinero que había heredado de su madre años atrás, una fortuna que había mantenido en secreto, una reserva para el futuro que Verónica codiciaba con avidez. Dinero que Verónica quería para sí misma, para asegurar su propia posición y su futuro. Pero había un problema, un obstáculo insalvable para los planes de Verónica. El dinero estaba en una cuenta que solo Esperanza podía acceder. Una cuenta protegida por códigos y firmas personales. Y mientras Esperanza estuviera viva, mientras su firma fuera necesaria, Verónica no podría tocarlo, no podría apoderarse de él. Así que Verónica había estado siguiendo a Esperanza, observando cada uno de sus movimientos, esperando el momento perfecto para hacer su jugada final, para eliminar el último obstáculo. Mateo y Sofía descubrieron esto cuando el investigador privado encontró registros de transferencias bancarias. Transferencias que Verónica había hecho a cuentas que no reconocían, cuentas offshore y nombres falsos. Transferencias que parecían ser pagos a alguien, a un tercero. ¿A quién? ¿Y por qué? La intriga se profundizaba, el rompecabezas se volvía más complejo. La respuesta llegó de la manera más brutal y aterradora. Sofía fue seguida por un hombre corpulento y de aspecto amenazante en una calle solitaria, un hombre que la acorraló en un callejón oscuro y le exigió, con voz áspera y amenazante, que le dijera dónde estaba Esperanza. Sofía gritó, un grito desgarrador que resonó en el callejón, y un policía que pasaba por allí, alertado por el ruido, intervino justo a tiempo. El hombre fue arrestado, pero antes de ser llevado, susurró algo que heló la sangre de Sofía, que se grabó en su memoria como una cicatriz. Verónica me pagó para encontrarla. Verónica quiere que desaparezca, quiere que tu abuela no sea un problema. El abismo se abría bajo sus pies. La revelación fue como un terremoto, un cataclismo que sacudió los cimientos de su mundo y desmoronó la poca confianza que aún les quedaba. Verónica no solo había expulsado a Esperanza de la casa con una crueldad inusitada. Verónica había estado tratando activamente de encontrarla, de hacerle daño, de eliminarla de la faz de la tierra. Y todo, absolutamente todo, porque codiciaba su dinero, una fortuna oculta que había permanecido en secreto durante años. La magnitud de la traición los dejó sin aliento.
con el corazón latiendo a 1000 por hora. Mateo sintió una rabia que nunca antes había experimentado, una furia ardiente que lo consumía desde adentro, que lo hacía querer hacer cosas que sabía que no debería hacer, que lo empujaba al límite de su autocontrol. Pero antes de actuar impulsivamente, antes de dejarse llevar por la ira, necesitaba entender completamente lo que estaba sucediendo, desentrañar cada hilo de la compleja madeja de engaños. La imagen de su abuelo Tomás, muriendo de tristeza, se grabó en su mente, alimentando su determinación. Fue entonces cuando tomó una decisión inquebrantable: encontrar a Esperanza. No para traerla de vuelta a la casa, a la jaula de oro de la que había escapado, sino para protegerla, para asegurarse de que estuviera segura, lejos de las garras de Verónica. Y sobre todo, para pedirle perdón, un perdón que sentía que nunca podría merecer, pero que necesitaba ofrecer con toda su alma. El peso de la culpa lo aplastaba. Sofía lo ayudó con una determinación renovada, impulsada por la nota de su abuela y por la amenaza que había experimentado en carne propia. Usando las pistas que había recopilado durante semanas, los rumores de la mujer misteriosa y la intuición que la conectaba con Esperanza, siguieron el rastro de la abuela por los barrios más humildes de la ciudad. Fue un proceso lento, lleno de callejones sin salida, de falsas pistas que los llevaban a la frustración, de momentos de desesperación en los que pensaron que nunca la encontrarían. Pero finalmente, después de días de búsqueda incansable, la encontraron. Esperanza estaba en un pequeño albergue para personas sin hogar, un lugar modesto pero lleno de vida, ayudando a preparar comida para los desposeídos, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. Cuando Esperanza los vio, su reacción fue una mezcla compleja de emociones: sorpresa al verlos allí, luego una alegría inmensa que le iluminó los ojos, y finalmente una profunda preocupación. Porque sabía que si Mateo y Sofía la habían encontrado, eso significaba que Verónica, con su red de espías y su obsesión, también podría encontrarla, que su refugio no era tan seguro como había creído. ¿Cómo me encontraron, mis amores?, preguntó, su voz temblando ligeramente, una mezcla de alivio y temor. Abuela, dijo Mateo, y las palabras salieron de su boca como un torrente incontrolable, una confesión largamente contenida. Sabemos todo. Sabemos que Verónica te expulsó de la casa con una crueldad inusitada. Sabemos que abuelo Tomás murió de tristeza, con el corazón roto por tu ausencia. Sabemos que Verónica ha estado tratando de encontrarte, de hacerte daño, de eliminarte. Sabemos que quiere tu dinero, esa fortuna que guardaste en secreto. Y sabemos, abuela, que hemos sido unos idiotas, unos ciegos, por permitir que todo esto sucediera, por no haberte protegido. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Mateo, un torrente de arrepentimiento. Esperanza los miró, y en sus ojos, profundos y sabios, había una mezcla de emociones que se arremolinaban como un torbellino. Dolor, sí, por el sufrimiento que habían experimentado y por la muerte de Tomás. Pero también algo más profundo y reconfortante: comprensión. Porque ella sabía que sus nietos finalmente estaban despertando, que la venda había caído de sus ojos, que estaban viendo la verdad con una claridad dolorosa. «Siéntense, mis niños», dijo Esperanza, señalando 2 sillas de madera desgastada. «Hay mucho que necesitan saber, mucho que yo misma he estado descubriendo en este tiempo, en este nuevo camino que he elegido». Y entonces Esperanza comenzó a contar su historia, no la historia de cómo fue expulsada, de cómo fue humillada y despojada de su hogar, sino la historia de lo que había hecho después, la historia de cómo había encontrado propósito en las calles, en los rostros de los desposeídos, en la sonrisa de un niño hambriento.
La historia de cómo había ayudado a cientos de personas, de cómo había tejido una red de apoyo y esperanza en los rincones más olvidados de la ciudad. La historia de cómo había descubierto que el verdadero dinero no era lo que tenía en el banco, esa fortuna oculta, sino lo que podía dar a otros, el impacto que podía generar en sus vidas. Su voz era tranquila, pero llena de una fuerza inquebrantable. Pero también contó la historia de Verónica, una historia que iba más allá de la simple maldad. La historia de una mujer que había crecido en la pobreza más abyecta, que había sido abusada y humillada, que había jurado nunca volver a estar sin nada, a experimentar la escasez. Una mujer cuya obsesión por la seguridad financiera la había convertido en alguien capaz de hacer cualquier cosa, incluso contratar a un matón para que desapareciera a su propia suegra. Esperanza no la justificaba, pero la entendía, y esa comprensión era un bálsamo para su propio dolor. ¿La perdonas, abuela?, preguntó Sofía con lágrimas en los ojos, su voz apenas un susurro. Esperanza pensó en esto durante un largo momento, el silencio llenando la pequeña habitación. «No sé si pueda perdonarla completamente, mi niña», dijo finalmente, su voz cargada de una honestidad brutal. «Pero puedo entenderla. Puedo ver el dolor que la impulsó, el miedo que la consumió. Y tal vez, eso es lo más importante, el primer paso hacia la sanación». Mateo, por su parte, estaba pensando en algo diferente, algo que lo había atormentado desde que descubrió la verdad. Estaba pensando en el dinero de Esperanza, esa fortuna oculta. Dinero que ella había mantenido en secreto durante años, una reserva que podría cambiar sus vidas, que podría sacarlos de cualquier apuro. Pero cuando preguntó sobre esto, Esperanza sonrió, una sonrisa que no era de alegría, sino de una profunda sabiduría. «Ese dinero no es para nosotros, mi amor», dijo, su voz suave pero firme. «Ese dinero es para la gente que he estado ayudando. Para los niños sin escuela, con sus sueños rotos, para las madres solteras sin esperanza, con el peso del mundo sobre sus hombros, para los ancianos sin familia, olvidados por la sociedad. Ese dinero es para hacer una diferencia real, para construir un futuro mejor para aquellos que no tienen nada». Mateo sintió algo cambiar profundamente dentro de él, algo que había estado dormido durante años, sofocado por la ambición y la superficialidad. Porque por primera vez en su vida comprendió que el dinero no era lo más importante, que la riqueza material era efímera y vacía, que había cosas más valiosas que la fortuna, cosas como el propósito, la compasión y el amor incondicional. Una nueva perspectiva se abría ante sus ojos. Pero entonces Sofía recibió una llamada, un sonido estridente que rompió la quietud del momento. Era de la policía. Verónica había desaparecido, había sacado todo su dinero del banco, vaciando sus cuentas, y se había ido sin dejar rastro. Nadie sabía dónde estaba, ni si volvería. El misterio se profundizaba, y una nueva incertidumbre se cernía sobre ellos. La desaparición de Verónica fue como el acto final de una obra de teatro oscura. Un telón que caía abruptamente, dejando a los espectadores en un estado de confusión y asombro. Porque aunque se había ido físicamente, su presencia seguía siendo sentida, un eco persistente en los pasillos de la casa y en las mentes de Mateo y Sofía. Su ausencia era, paradójicamente, más poderosa que su presencia había sido nunca, un vacío que clamaba por respuestas. Mateo y Sofía pasaron las siguientes semanas en un estado de incertidumbre angustiosa, con la mente plagada de preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba Verónica? ¿Volvería para vengarse? ¿Intentaría hacerle daño a Esperanza nuevamente ahora que sabían la verdad? La tensión era palpable, un nudo en el estómago que no los dejaba en paz.
Cada sombra, cada ruido, les hacía saltar el corazón. Pero Esperanza, de alguna manera, parecía en paz, una serenidad que irradiaba desde lo más profundo de su ser, porque sabía algo que sus nietos aún no sabían, una verdad que se había revelado a ella en sus momentos de soledad y reflexión. Sabía que Verónica no volvería, al menos no de la misma manera. Porque Verónica, en su huida, había finalmente comprendido que no podía ganar, que su obsesión por el dinero la había dejado sin nada, vacía y sola. La persecución había terminado, al menos por ahora. Fue entonces cuando llegó la carta, una carta inesperada, con un sobre sin remitente, dirigida a Esperanza. En la carta, escrita con una caligrafía temblorosa que delataba la angustia de quien la escribía, Verónica explicaba todo, desnudando su alma en el papel. Explicaba su infancia de pobreza extrema, las humillaciones y privaciones que la habían marcado. Explicaba su obsesión por la seguridad financiera, el miedo atroz a volver a la escasez. Explicaba por qué había hecho lo que había hecho, cada manipulación, cada crueldad, cada intento de control. «No espero tu perdón, Esperanza», escribía Verónica, con una honestidad brutal que sorprendió a todos. «Sé que no merezco tu perdón, que mis acciones son imperdonables, pero quiero que sepas que te he estado observando. He visto lo que haces en las calles, cómo ayudas a la gente sin pedir nada a cambio. He visto cómo das esperanza a los desposeídos, y he comprendido, con una claridad dolorosa, que he estado viviendo mi vida de la manera equivocada, persiguiendo fantasmas de riqueza y poder. He estado buscando seguridad en el dinero, en la acumulación de bienes materiales, cuando la verdadera seguridad, la verdadera riqueza está en ayudar a otros, en la conexión humana, en la generosidad. No sé si alguna vez podré ser como tú, Esperanza, pero voy a intentarlo, voy a intentar cambiar, a redimirme». La carta terminaba con una dirección de un lugar modesto, un albergue para personas sin hogar en un barrio humilde, donde Verónica estaba trabajando como voluntaria, sirviendo comida, limpiando, ayudando a aquellos que una vez había despreciado. La ironía era palpable, el giro del destino, asombroso. Mateo leyó la carta una y otra vez, sus ojos recorriendo cada palabra, cada confesión. No supo qué pensar. ¿Era esto una trampa? ¿Una nueva manipulación de Verónica? ¿Era realmente sincera o solo estaba fingiendo para ganarse su confianza? ¿O era solo otra mentira, un último intento de engaño? La duda lo carcomía, la desconfianza arraigada en su corazón. Pero Esperanza, cuando leyó la carta, sonrió. Una sonrisa que no era de triunfo, sino de una profunda comprensión y compasión. «Creo que es sincera, mi niño», dijo, su voz suave, pero firme. «Creo que finalmente ha comprendido el verdadero significado de la vida. Creo que ha encontrado su propio camino hacia la redención». Sofía, por su parte, estaba menos segura. Su corazón, aunque sensible, había sido herido demasiadas veces por Verónica, porque sabía que las personas no cambian tan fácilmente, que los patrones de comportamiento están profundamente arraigados. Sabía que Verónica podría estar fingiendo, que todo podría ser una elaborada farsa. Pero también sabía que su abuela era sabia, que su intuición era casi infalible, y que si Esperanza creía que Verónica era sincera, entonces tal vez lo era. La esperanza, tenue pero persistente, comenzó a germinar en su corazón. Lo que sucedió después fue aún más inesperado, un giro que nadie habría predicho. Mateo, impulsado por la curiosidad, por la necesidad de entender y por la fe inquebrantable de su abuela, decidió visitar a Verónica, no para confrontarla con ira, ni para reprocharle sus acciones pasadas, sino para entender, para ver con sus propios ojos si el cambio era real. Y cuando la vio,
trabajando incansablemente en un comedor comunitario, con el cabello recogido y las manos manchadas de comida, sirviendo con humildad a personas sin hogar. Algo en su corazón, endurecido por años de ambición y desconfianza, se ablandó. Verónica lo vio y se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de sorpresa y temor. Esperaba ira, reproches, rechazo absoluto. Pero lo que vio en los ojos de Mateo no fue condena, sino compasión, una chispa de comprensión que la desarmó por completo. ¿Por qué estás aquí, Mateo?, preguntó Verónica, su voz temblorosa, apenas un susurro. Porque mi abuela cree que mereces una segunda oportunidad, dijo Mateo, su voz tranquila pero firme. Y porque, después de leer tu carta y verte aquí, creo que ella tiene razón. Creo que todos merecemos una oportunidad para cambiar. Verónica comenzó a llorar, un llanto inconsolable que brotaba desde lo más profundo de su alma. Lloró por todo el daño que había causado, por la persona cruel y egoísta que había sido. Lloró por la persona que estaba tratando de ser, por el camino difícil que había elegido. Lloró por la liberación que sentía al ser vista, al ser comprendida, al ser perdonada. No sé si pueda ser perdonada por todo lo que hice, dijo entre sollozos, con la voz quebrada. Tal vez no por todos, dijo Mateo, extendiendo una mano para tocar su hombro. Pero puedes intentar ser mejor, puedes intentar reparar el daño, y eso, Verónica, es lo que importa. Eso es lo que te hará libre. Sofía, cuando se enteró de esto, no estuvo de acuerdo al principio. Su corazón aún guardaba las cicatrices de las manipulaciones de Verónica. Pensaba que Mateo estaba siendo demasiado blando, demasiado ingenuo. Pensaba que Verónica no merecía una segunda oportunidad, que su arrepentimiento era una farsa. Pero cuando vio a Verónica trabajando incansablemente junto a Esperanza, codo a codo, ayudando a la gente con una dedicación genuina, algo cambió en su corazón también. Porque comprendió que el perdón no era sobre lo que la otra persona merecía, sobre si era digna de él. Era sobre lo que tú necesitabas para sanar, para liberarte del peso del resentimiento y la amargura. Era un acto de amor propio, un regalo que te dabas a ti mismo. Y en ese momento, Sofía sintió que una pesada carga se levantaba de su alma, permitiéndole respirar de nuevo. Los meses que siguieron a la inesperada redención de Verónica fueron de un cambio radical, un torbellino de transformación que arrastró a Mateo y Sofía hacia un nuevo propósito. Mateo, el ejecutivo ambicioso y superficial, dejó su trabajo corporativo. No de repente, con un gesto dramático, sino gradualmente, con una serie de decisiones meditadas, dándose cuenta de que la vida que estaba viviendo, llena de cifras y reuniones vacías, no era la vida que quería vivir, que su alma clamaba por algo más significativo. El brillo de los cristales de la oficina se había vuelto opaco ante la luz de la compasión. Sofía, la artista sensible y retraída, dejó de pintar cuadros que nadie veía, lienzos que solo ella entendía, y comenzó a pintar murales vibrantes en las comunidades pobres, transformando paredes grises en explosiones de color y esperanza, trayendo belleza y dignidad a lugares que habían sido olvidados por la sociedad. Su arte se convirtió en una voz, un grito de alegría y resistencia, y Esperanza, la abuela invisible, se convirtió en el corazón palpitante de un movimiento, una fuerza imparable que crecía día a día. Un movimiento que había comenzado con ella, ayudando a una niña hambrienta en la calle, y que se había expandido para incluir a cientos de personas, a miles de vidas tocadas por su bondad. Mateo y Sofía, con sus corazones renovados y sus mentes abiertas, se unieron a ella con una dedicación inquebrantable y juntos comenzaron a construir algo que era más grande que cualquiera de ellos, algo que trascendía sus propias vidas.
Pero el verdadero catalizador de esta transformación, el motor que impulsó su causa, vino cuando descubrieron el testamento de Tomás. Un testamento que había sido modificado días antes de su muerte en un acto de lucidez y amor incondicional. Un testamento que dejaba la mayoría de su dinero, no a Verónica, como ella había manipulado y esperado, sino a Esperanza. Porque Tomás, en sus últimos días, con la mente clara y el corazón lleno de amor por su esposa, había comprendido la verdad. Había comprendido que Esperanza era la persona más importante de su vida, el amor de su existencia, y había querido asegurarse de que ella estuviera cuidada, protegida, y que su legado de bondad pudiera florecer. Cuando Esperanza leyó el testamento, no lloró de alegría, no hubo un grito de triunfo. Lloró de tristeza, de una profunda melancolía, porque significaba que Tomás había sabido la verdad antes de morir, que había comprendido la injusticia de su expulsión, que había sabido que Esperanza estaba viva, que no lo había abandonado en su lecho de muerte. Las lágrimas eran un torrente de amor y arrepentimiento por el tiempo perdido. Pero el dinero de Tomás no fue para Esperanza, no para su beneficio personal. Fue para la causa que ella había comenzado, para el movimiento de esperanza que había gestado en las calles. Fue para construir un centro comunitario, un faro de luz en la oscuridad. Fue para proporcionar educación a niños sin hogar, para darles una oportunidad de futuro. Fue para dar esperanza a personas que habían perdido toda esperanza, para recordarles que no estaban solos. El legado de Tomás se transformaba en un motor de cambio social. Verónica, cuando se enteró de esto, no sintió ira, ni envidia, ni el resentimiento que la había consumido durante tanto tiempo. Sintió un profundo alivio, una liberación que la dejó sin aliento. Porque finalmente, después de años de luchar por dinero que no era suyo, por una fortuna que la había cegado, podía dejar ir. Podía dejar de luchar, de manipular, de conspirar. Podía simplemente vivir con una conciencia limpia y un propósito renovado. La carga de la avaricia se había desprendido de sus hombros, y así Verónica se convirtió en parte del equipo. No como la nuera manipuladora que había sido, sino como una persona que estaba tratando de redimirse, de reparar el daño causado. Trabajaba incansablemente junto a Esperanza, Mateo y Sofía, codo a codo, con las manos en la masa, ayudando a construir algo que era más grande que cualquiera de ellos, algo que trascendía sus pasados y sus diferencias. Su transformación era un testimonio del poder del perdón y la segunda oportunidad. Mateo, en este nuevo mundo de servicio y compasión, descubrió que la verdadera riqueza no era el dinero, no eran las acciones en la bolsa, ni los bienes materiales. Era la capacidad de hacer una diferencia tangible en la vida de otros. Era ver a un niño que no tenía esperanza, con la mirada perdida y el futuro incierto, y darle esperanza, una razón para soñar. Era ver a una madre que estaba desesperada, con el peso del mundo sobre sus hombros, y darle un motivo para seguir adelante, una mano amiga que la levantara. Su corazón, antes vacío, ahora rebosaba de plenitud. Sofía descubrió que el arte no era solo sobre crear belleza estética, sobre plasmar emociones en un lienzo. Era sobre crear cambio, sobre usar tu talento para transformar el mundo, para dar voz a los que no la tenían. Y cada mural que pintaba, cada pincelada de color en una pared gris, era un acto de amor, un acto de rebelión contra la injusticia, una declaración de esperanza que resonaba en los corazones de la gente. Su arte se había convertido en una herramienta poderosa de cambio social. Y Esperanza, la abuela que había sido considerada un peso, finalmente se convirtió en lo que siempre había sido destinada a ser. No una abuela invisible en una casa grande y fría,
sino una mujer que había cambiado el mundo, una persona a la vez, con cada acto de bondad, con cada palabra de aliento, con cada sonrisa. Su legado se tejía con los hilos de la compasión y la resiliencia. Un año después de que Esperanza fuera expulsada de la casa, de aquel hogar que la había visto crecer y envejecer, se llevó a cabo una ceremonia conmovedora. Una ceremonia para inaugurar el Centro Comunitario Esperanza García, un nombre que resonaba con la fuerza de su espíritu inquebrantable. Un centro que había sido construido con el dinero de Tomás, el abuelo que había amado hasta el final, con el trabajo incansable de Mateo, Sofía y Verónica, quienes habían encontrado su redención en el servicio, y sobre todo con el amor incondicional y la visión de esperanza. El aire vibraba con una mezcla de alegría, gratitud y un profundo sentido de logro. El centro era hermoso, una estructura moderna y acogedora que se alzaba como un faro de esperanza en medio de un barrio que antes había sido olvidado. Tenía aulas luminosas y bien equipadas para niños sin escuela, un espacio donde los sueños podían germinar. Tenía un comedor comunitario donde se servían comidas calientes y nutritivas a personas sin hogar, un lugar donde la dignidad era restaurada con cada plato. Tenía un consultorio médico con personal voluntario para personas que no podían permitirse atención médica, un santuario de salud y bienestar. Y tenía un espacio vibrante para que artistas como Sofía pudieran enseñar a otros, para que la creatividad floreciera y se convirtiera en una herramienta de empoderamiento. Cientos de personas asistieron a la inauguración, una multitud heterogénea de rostros agradecidos y ojos brillantes. Personas que Esperanza había ayudado directamente, a quienes había tendido una mano en sus momentos más oscuros. Personas cuyas vidas habían sido transformadas por su bondad y su visión. Personas que habían encontrado esperanza cuando pensaban que no había esperanza, que el mundo los había abandonado. La plaza frente al centro estaba abarrotada, un mar de humanidad unida por un propósito común. Cuando Esperanza fue presentada, su nombre resonando en los altavoces, la multitud se levantó en una ovación espontánea y atronadora. Los aplausos eran ensordecedores, un tributo a su resiliencia y su espíritu indomable, porque todos sabían su historia, la leyenda de la abuela expulsada. Todos sabían que había sido humillada y descartada. Todos sabían que había elegido ayudar en lugar de buscar venganza, que había transformado su dolor en un motor de cambio. Esperanza, de pie frente a la multitud, con Mateo a su derecha, su rostro reflejando orgullo y admiración, y Sofía a su izquierda, con lágrimas de emoción en los ojos, habló. Su voz, aunque teñida de emoción, era fuerte, clara, resonando con la autoridad de la experiencia y la sabiduría. Hace un año fui expulsada de mi casa, comenzó, y el silencio se hizo absoluto, la multitud colgando de sus palabras. Fui llamada un peso, una carga inútil. Fui considerada inútil, una anciana que solo ocupaba espacio. Fui descartada, como un objeto viejo y sin valor. Y en ese momento, en la oscuridad de mi desesperación, pensé que mi vida había terminado. Pensé que no tenía nada que ofrecer, que mis días de utilidad habían quedado atrás. Pensé que era demasiado vieja, demasiado lenta, demasiado presente para este mundo. Hizo una pausa dramática, sus ojos recorriendo los rostros de la multitud, conectando con cada persona. Pero estaba equivocada, profundamente equivocada. Porque lo que descubrí en las calles, en los rincones más olvidados de esta ciudad, fue más valioso que cualquier cosa que hubiera tenido en esa casa grande y fría. Descubrí que tenía el poder de cambiar vidas, de encender una chispa de esperanza en los corazones más rotos. Descubrí que tenía el poder de dar esperanza, de ser un faro en la oscuridad. Descubrí que mi vida no había terminado. Había apenas comenzado,
con un propósito que nunca antes había imaginado. Luego, Esperanza habló sobre Tomás, su amado esposo. Habló sobre cómo su muerte había sido innecesaria, una tragedia evitable, pero cómo su legado vivía a través del centro, a través de cada vida que tocaban. Habló sobre cómo su amor por ella había sido tan fuerte, tan incondicional, que incluso en la muerte había encontrado una manera de ayudar, de protegerla, de asegurar que su visión se hiciera realidad. Su voz se quebró ligeramente al recordar a su compañero. Luego, Esperanza habló sobre Mateo y Sofía, sus queridos nietos. Habló sobre cómo habían tenido el valor de cuestionarse a sí mismos, de enfrentar sus propias culpas y miedos. Habló sobre cómo habían elegido hacer lo correcto, incluso cuando era difícil, incluso cuando implicaba renunciar a sus propias ambiciones y comodidades. Su orgullo por ellos era palpable. Y finalmente, Esperanza habló sobre Verónica. Y esto fue lo más sorprendente, lo que dejó a la multitud en un silencio expectante. Verónica fue la persona que me expulsó de mi hogar, dijo Esperanza, su voz firme, desprovista de rencor. Verónica fue la persona que me llamó un peso, que me hizo sentir inútil. Verónica fue la persona que trató de hacerme daño, de eliminarme de su camino. Pero Verónica también fue la persona que me enseñó la lección más importante de mi vida. Me enseñó que el miedo a la escasez, a la soledad, puede hacer que las personas hagan cosas terribles, cosas que nunca imaginaron. Me enseñó que la obsesión por la seguridad material puede destruir tu alma, vaciarte por dentro. Y me enseñó que el perdón, el verdadero perdón, es más poderoso que la venganza, que el resentimiento. Esperanza señaló a Verónica, que estaba de pie en la multitud, con el rostro empapado en lágrimas, su corazón desbordado por la emoción y la gratitud. Verónica está aquí hoy, trabajando incansablemente junto a nosotros, ayudando a construir este centro, a mantenerlo vivo, porque Verónica ha comprendido que la verdadera seguridad no está en el dinero, en la acumulación de bienes. Está en ayudar a otros, en el servicio, en la conexión humana. Y estoy orgullosa de ella. Estoy orgullosa de que haya tenido el valor de cambiar, de redimirse, de encontrar un nuevo propósito. La multitud aplaudió nuevamente, esta vez con una emoción aún más profunda. Algunos lloraban abiertamente, conmovidos por la magnitud del perdón y la transformación. Porque todos comprendían que lo que estaban presenciando era algo raro, algo hermoso, algo que no sucede a menudo en el mundo, un verdadero milagro humano. Después de la ceremonia, Mateo se acercó a Esperanza, sus ojos llenos de lágrimas y gratitud. «Abuela», dijo, su voz quebrada, «siento mucho lo que pasó. Siento no haber sido lo suficientemente valiente para enfrentarme a Verónica. Siento haber permitido que te expulsaran de tu hogar». Esperanza lo abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo joven. «Mi amor», dijo, su voz suave como una caricia, «no hay nada que perdonar, porque todo lo que sucedió por una razón, por un propósito mayor. Sucedió para que pudieras encontrar tu verdadero propósito en la vida. Sucedió para que Sofía encontrara su valor, su voz. Sucedió para que Verónica encontrara su redención. Y sucedió para que yo encontrara mi verdadero lugar en el mundo, un lugar donde mi existencia tiene un significado profundo». Sofía se unió al abrazo, y los tres permanecieron juntos, en silencio, sintiendo la conexión inquebrantable que los unía, comprendiendo que habían sido transformados para siempre por la experiencia, por el dolor y por el amor. El sol de la tarde bañaba sus rostros con una luz dorada, un símbolo de un nuevo comienzo. 5 años después de aquella emotiva inauguración,
El centro comunitario Esperanza García se había expandido de manera asombrosa, superando todas las expectativas. Ahora no era solo uno, sino 3 centros vibrantes y llenos de vida, estratégicamente ubicados en diferentes ciudades, cada uno replicando el modelo de esperanza y servicio. Cientos de niños, que antes deambulaban por las calles con la mirada perdida, estaban recibiendo una educación de calidad, sus mentes abriéndose a un mundo de posibilidades. Miles de personas habían sido alimentadas, sus estómagos llenos y sus corazones reconfortados. Decenas de personas habían encontrado trabajo y un nuevo sentido de dignidad a través de los programas de capacitación y reinserción laboral. El legado de esperanza crecía exponencialmente. Mateo, el joven ejecutivo que una vez persiguió el éxito vacío, se había convertido en el director ejecutivo de la fundación que gestionaba los centros. Pero no era el Mateo que había sido antes, el hombre superficial y ambicioso. Era un hombre transformado, que había encontrado su verdadero propósito en el servicio a los demás. Un hombre que se levantaba cada mañana con una energía renovada, sabiendo que estaba haciendo una diferencia tangible en el mundo, que su trabajo tenía un impacto real en la vida de miles de personas. Su sonrisa era ahora genuina. Sus ojos brillaban con una luz diferente. Sofía, la artista sensible, se había convertido en la directora de arte de la fundación. Sus murales, que antes solo adornaban las paredes de su habitación, ahora cubrían las fachadas de los centros comunitarios y de los barrios más humildes, convirtiéndose en obras de arte público que habían ganado premios internacionales y el reconocimiento de la crítica. Pero más importante que los premios, sus murales habían inspirado a miles de personas, habían encendido la chispa de la creatividad y la esperanza en los corazones de los niños y adultos. Habían dado color y vida a comunidades que habían sido olvidadas, recordándoles su propia belleza y resiliencia. Verónica, la mujer que había comenzado como la villana de la historia, la encarnación de la avaricia y la manipulación, se había convertido en la directora de operaciones de la fundación. Ella, que una vez había estado obsesionada con el dinero, con la acumulación de bienes materiales, ahora estaba obsesionada con asegurar que cada centavo donado fuera gastado de la manera más efectiva y transparente posible, maximizando el impacto de cada recurso. Ella, que una vez había sido una amenaza para Esperanza, ahora era su mano derecha, su confidente, su aliada más leal. Su transformación era un testimonio viviente del poder del cambio y la redención. Y Esperanza, la abuela que había sido considerada un peso, se había convertido en una leyenda viviente, un faro de inspiración para todos. No porque buscara serlo, no por la fama o el reconocimiento, sino porque su vida misma era una leyenda. Porque había sido expulsada de su hogar, humillada y despojada de todo, y en lugar de buscar venganza o caer en la desesperación, había buscado propósito. Había encontrado una razón para vivir en el servicio a los demás. Porque había sido llamada un peso, una carga inútil, y había demostrado al mundo entero que era un tesoro invaluable, una fuente inagotable de amor y compasión. Esperanza ahora tenía 82 años. Su cuerpo estaba envejeciendo. Sus pasos eran más lentos, pero su espíritu era más joven y vibrante que nunca, una llama inextinguible. Cada día iba al centro, no como una figura decorativa, sino como una trabajadora más, y trabajaba incansablemente junto a las personas que estaba ayudando, compartiendo sus historias, sus risas, sus penas. Cada día recordaba a Tomás, su amado esposo, y le agradecía en silencio por su amor, por su legado, incluso en la muerte. Una noche, Esperanza estaba sentada en el jardín del centro, un oasis de paz bajo el cielo estrellado, el aire fresco de la noche acariciando su rostro. Mateo se sentó junto a ella, sintiendo la calidez de su presencia.
¿En qué estás pensando, abuela?, preguntó, su voz suave, casi un susurro. Estoy pensando en cómo la vida es extraña, mi niño, dijo Esperanza, su mirada perdida en la inmensidad del cosmos. Estoy pensando en cómo lo que parecía ser el final de todo fue en realidad el comienzo de algo mucho más grande y hermoso. Estoy pensando en cómo el dolor más profundo puede transformarse en un propósito inquebrantable, en una fuerza motriz para el bien. Estoy pensando en cómo el perdón, el verdadero perdón, es infinitamente más poderoso que la venganza, que el resentimiento que nos consume. Hizo una pausa, un suspiro escapando de sus labios. Estoy pensando en Tomás. Estoy pensando en cómo su muerte fue innecesaria, una tragedia que me rompió el alma, pero cómo su legado ha salvado miles de vidas, ha encendido la esperanza en innumerables corazones. Estoy pensando en cómo el amor verdadero, es más fuerte que la muerte, que trasciende el tiempo y el espacio. Mateo tomó la mano arrugada de su abuela, sintiendo la historia de una vida en cada pliegue de su piel. «Te amo, abuela», dijo con la voz embargada por la emoción. «Y yo te amo a ti, mi amor», respondió Esperanza, apretando su mano con ternura. «Siempre te he amado, desde el primer momento en que te tuve en mis brazos, y siempre te amaré, más allá de esta vida». Permanecieron sentados juntos en silencio, bajo el manto estrellado de la noche, sintiendo la profunda conexión que los unía, comprendiendo que habían sido parte de algo más grande que ellos mismos. Habían sido parte de una historia de transformación, de una epopeya de redención, de una oda al amor incondicional. Y en ese momento, bajo las estrellas titilantes, Esperanza supo, con una certeza que le llenó el alma, que su vida había tenido propósito, que su dolor había tenido un significado profundo, que su expulsión había sido paradójicamente el comienzo de algo hermoso, de un legado que perduraría por generaciones. Años después, cuando Esperanza finalmente se fue, su cuerpo cansado, cediendo ante el paso inexorable del tiempo, dejó un legado que continuaría para siempre, una huella imborrable en el corazón de la ciudad y en la vida de miles de personas. El Centro Comunitario Esperanza García, que había comenzado como un sueño gestado en la adversidad, se había convertido en un símbolo de esperanza, resiliencia y compasión para millones de personas. Un modelo a seguir en todo el mundo. Pero más importante que el centro en sí, fue el cambio profundo que había inspirado en los corazones de las personas, la transformación silenciosa que había operado en sus almas. Porque la historia de Esperanza no era solo sobre una abuela que fue expulsada de su hogar, humillada y descartada. Era sobre el poder inmenso del perdón, la capacidad de liberar el alma del peso del resentimiento. Era sobre el poder de encontrar propósito en el dolor más profundo, de convertir la adversidad en una fuerza motriz para el bien. Era sobre el poder de elegir la bondad, la compasión y el amor, incluso cuando el mundo te ha tratado con crueldad, con indiferencia, con injusticia. Su vida fue un sermón silencioso, una lección viviente. Mateo, en sus últimos años, con el cabello plateado y la mirada sabia, escribió un libro sobre la vida extraordinaria de su abuela. Un libro que se convirtió en un bestseller internacional, traducido a múltiples idiomas, resonando en los corazones de millones de lectores. Un libro que inspiró a innumerables personas a cuestionarse a sí mismas, a mirar hacia adentro, a preguntarse si estaban viviendo sus vidas de la manera correcta, si estaban persiguiendo los valores correctos, a preguntarse si estaban siendo la persona que querían ser, la persona que su alma les pedía ser. Su legado literario se convirtió en un faro de autoconocimiento. Sofía continuó pintando, sus manos, antes temblorosas, ahora firmes y llenas de propósito,
Continuó creando arte que inspiraba a otros, que les recordaba su propia fuerza y belleza. Continuó usando su talento para transformar el mundo, para dar voz a los que no la tenían, para iluminar los rincones más oscuros de la sociedad. Y cada mural que pintaba, cada pincelada de color, era un tributo vibrante a su abuela, una forma de decir: abuela, tu legado vive a través de mí, a través de mi arte, a través de cada vida que toco. Verónica, que había comenzado como la villana de la historia, la encarnación de la avaricia y la manipulación, se convirtió en una de las personas más respetadas y queridas del movimiento, un ejemplo viviente de redención, porque había tenido el valor de cambiar, de enfrentar sus demonios internos, porque había tenido el valor de admitir sus errores, de pedir perdón, porque había tenido el valor de buscar redención, de reconstruir su vida sobre cimientos de servicio y compasión. Su historia era un recordatorio de que el cambio es posible, incluso para aquellos que parecen más perdidos. Y la lección que dejó Esperanza fue simple, pero profundamente transformadora. El verdadero peso no es quien necesita ayuda, quien se muestra vulnerable y extiende una mano. Es quien se niega a darla, quien cierra su corazón y sus ojos a la necesidad ajena. El verdadero peso no es quien es viejo o lento o demasiado presente, es quien es egoísta, quien es codicioso, quien es incapaz de amar, de sentir empatía, de conectar con el otro. Porque al final, lo que importa verdaderamente no es cuánto dinero tienes en el banco, ni cuántas propiedades posees. No es cuánto éxito has logrado en el mundo material, ni cuántos títulos adornan tu nombre. No es cuánto poder tienes sobre los demás, ni cuánta influencia ejerces. Lo que importa es cuántas vidas has tocado con tu bondad, cuántas personas has ayudado a levantarse, cuánta esperanza has dado a aquellos que la habían perdido. Esperanza García fue expulsada de su casa por ser un peso, una carga, pero se convirtió en un tesoro invaluable para el mundo, una fuente inagotable de inspiración y amor. Y esa es la verdadera historia. Esa es la verdadera transformación. Esa es la verdadera redención que se teje en el alma humana. Porque al final, todos somos capaces de ser más de lo que creemos que somos, de superar nuestras propias limitaciones y miedos. Todos somos capaces de encontrar propósito en el dolor más profundo, de convertir las cenizas en flores. Todos somos capaces de elegir la bondad, la compasión y el amor, incluso cuando es difícil, incluso cuando el camino está lleno de obstáculos. Todos somos capaces de cambiar el mundo, una persona a la vez, un acto de bondad a la vez. Y esa es la lección eterna que Esperanza García dejó para el mundo. Una lección que continuará inspirando a generaciones venideras, un eco de amor que resonará a través del tiempo. Una lección que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para encontrar tu propósito. Nunca es demasiado tarde para hacer una diferencia. Nunca es demasiado tarde para cambiar el mundo, empezando por el propio corazón.